o este parásito es uno de los más conocidos, uno de los más estudiados, y a pesar de tanto estudio y de tanta cosa que se ha hecho con ella, realmente no ha habido una gran repercusión en su manejo. Sí, este parásito se conoce hace 2000 años, ya desde ese tiempo mucha gente conocía de la existencia de esta cosa. De hecho, los indígenas en México la conocían aquí y le dieron la denominación de cucuyache o acucuyache. Los indígenas, bueno, esto es una denominación del centro. Los indígenas del norte, por ejemplo, le llaman la sanguijuela. ¿Qué es una sanguijuela, canija? Son animales que te pican. ¿Qué? Son animales hematófagos. ¿Sí? ¿Alguien ha visto alguna vez una sanguijuela? Sí. No. O sea, es muy fácil que se le peguen a uno y que se lo fastidien. Es más, tuvieron una utilización medicinal, es más, llevan apellido medicinal, es Irudio medicinales. ¿Sí? ¿Para qué se usaban las sanguijuelas, canija? Para quitar malas enfermedades. Para hacer sangrías. ¿Sí? Hubo un tiempo, en la época del oscurantismo, la peor de las estupideces, una época terrible en este planeta, en el que muchas enfermedades se curaban o se trataban sacándole sangre a la gente. O sea, ayer hablaba yo de las sangrías en los animales, pero esto estuvo muy de moda. Entonces imagínate que tuviste una hemorragia y te curan con una sangría. Está curioso el asunto, ¿no? ¿Te saco más sangre? O sea, sabemos, todo el mundo sabe que si le sacamos sangre, no sé, un cuarto de litro, 400 mililitros, alguien que está mal, pues le estamos fregando todavía peor, pero pues se acostumbraban. Y aquí los tarahumaras, por ejemplo, están en la idea de que si un animal se come una sanguijuela, la sanguijuela se convierte en una fasciola hepática. ¿Sí? Todos sabemos que cada quien tiene su propia identidad y que esto sería imposible, pero esas son las creencias. ¿Sí? Entonces, por la forma, por una serie de características, la fasciola tiene muchas denominaciones y lo mismo ocurre con la enfermedad que causa. Se llama peste de los carneros a la fasciolasis porque los borregos son animales altamente susceptibles y se mueren de fasciolasis. Se le conoce como mal de botella, ligando a la cirrosis, que se relaciona a su vez con el alcoholismo. ¿Sí? O sea, es increíble. ¿Sí? Porque hay una situación en común entre los alcohólicos con cirrosis y los animales con fasciolasis crónica. Los dos desarrollan edema. ¿Sí? Uno, el alcohólico, edema por déficit de producción de proteínas plasmáticas, y el individuo con fasciolasis por déficit de proteínas plasmáticas asociado al parasitismo. Entonces, el concepto de hígado picado, de hígado podrido, de hígado tierroso está ligado a las lesiones que causan estos parásitos. Ahorita les voy a pasar alguna diapositiva en relación con esto. Y en el caso de la fasciolasis, vemos muy marcada aquí la cuestión. Los animales que representan la condición de hospederos primarios son los bovinos. O sea, ¿qué implica esto de los bovinos como hospederos primarios? Son muy resistentes. ¿Sí? Pueden tener muchos parásitos y no desarrollan una condición que realmente los dañe. Pero el problema en ellos se hace crónico. Entonces puede perder mucha sangre a cierto plazo. Los secundarios son los borregos. ¿Sí? Se considera que hay una gran cantidad de animales, de mamíferos, que pueden ser hospederos accidentales. O sea, aquí pueden incluirse roedores, pueden incluirse los conejos, puede haber, no sé, los perros, en el gato puede haber fasciolasis, pero probablemente uno de los más accidentales, y esto es entre comillas, es el humano. Al humano le puede haber fasciolasis. Hay zonas aquí, la zona limítrofe entre Hidalgo y Puebla, es una zona endémica de fasciolasis. En esa zona es común que la gente desarrolle fasciolasis en razón de la forma en la que se alimenta. Entonces, mientras que eso en México es así como que un hallazgo muy extraño, hay lugares en Perú, por ejemplo, en Perú y Bolivia, donde los humanos casi los podemos calificar de superhumanos. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues he encontrado en las zonas altas de Bolivia y de Perú que los humanos llegan a tener más fasciolas que una vaca y son más resistentes que la vaca. O sea, ¿qué pasa ahí? Son superhumanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una zona alta en Perú, por ejemplo, puede estar a 5.200 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Una zona alta en Bolivia está a 4.000 metros sobre el nivel del mar.
¿Sí? ¿Cuál es la zona más alta a la que has llegado, compañero? Porque es interesante. Van subiendo y les empieza a dar mal de montaña. Es más, por ejemplo, ahí en Bolivia, en el aeropuerto de la capital, uno se baja y antes de que se baje a uno, le advierten: camine despacio, no se confíe, porque se puede caer, pero se puede caer de desmayar. ¿Cuál es la razón? 4.000 metros sobre el nivel del mar, aire súper enrarecido, casi sin oxígeno. ¿Qué pasa con esa gente? Puede ser que tengan hasta el doble de nitrocitos los que viven en esa zona respecto a una persona normal. Y es más, nosotros aquí donde estamos, esta zona, para la gente que llega a esta zona es todo un reto. Están a 2.200 metros sobre el nivel del mar, no sé, para un futbolista que viene, no sé, los del Veracruz, vienen a jugar acá y casi dejan el hígado en la cancha. ¿Por qué? Porque es muy alto, se considera una zona sumamente alta y hay un desbalance en la cuestión de la sangre. Entonces esa gente vive en una atmósfera súper enrarecida y obviamente tiene mucha sangre. Esta situación les da esa opción, además de una cuestión social. ¿Sí? Para la gente que vive en esas zonas tan altas, el tener animales les brinda una condición de estatus. Esto es, el que tenga más animales es el más rico. Y lo que hace la gente es no sacrificar a sus animales y tratar de acumular la mayor cantidad que se pueda. ¿Para qué? Para que eso les brinde esa situación de estatus. Entonces, si no comen productos de origen animal, ¿de qué se alimentan? Pues se alimentan de plantas. Y curiosamente, las plantas son las que tienen las metacercarias de fasciola hepática. Entonces, comen muchas plantas, comen muchas metacercarias, desarrollan una gran fasciolasis. Y esto, pues, ya es una situación que probablemente lleva miles de años con esta gente. De esta manera, las fasciolas ya mataron a toda la gente que pudieron haber matado, y los que sobreviven son individuos muy resistentes. Entonces, es increíble los casos que se han encontrado, y en esa situación hay muchísimas cosas. Porque, por ejemplo, a esa altura la temperatura es muy elevada. Ustedes pueden encontrar, no sé, ven los cerros que se encuentran acá enfrente. Así como se ven los cerros aquí, están las cimas de los Andes, y todo está elevado. Son montañas que estarían en su cima a 5.500, a 6.000 metros de altura. Y la gente anda encantada de la vida, un frío de los 70.000 demonios, y sobreviven también los caracoles. Entonces todo el ciclo está adaptado a un ambiente que dista mucho del que tenemos. El resultado aquí es, entonces, el humano es más resistente que el animal, y él se considera la fuente de contaminación para los animales. A él hay que desparasitar, a él es al que hay que prevenir el problema, porque él es el que le transmite esta situación a los animales. Los intermediarios son estos caracoles del género Limnea, caracoles acuáticos, que desarrollan algunas fases evolutivas en el interior de su cuerpo. Bueno, ya vimos, fasciola, por su apellido, es un parásito del hígado, vive en una etapa de su evolución en parénquima, ¿sí? Las formas juveniles, que también se conocen como adolescercarias, y las formas adultas regularmente las vamos a encontrar en los conductos biliares. ¿Sí? Es factible encontrarlos en otras ubicaciones, pero regularmente van a estar en los conductos biliares. Este problema es a nivel mundial, tiene una distribución geográfica a nivel mundial, y en el caso de nuestro país se ha encontrado la fasciolasis a lo largo y a lo ancho. Y aquí es muy interesante esta cuestión. ¿Por qué? Porque nuestro país tiene una gran cantidad de ecosistemas. De hecho, si ustedes se van del trópico de Capricornio, de Cáncer para arriba, de aquí para arriba, esto es una zona superárida. ¿Sí? Pero en todos los estados ustedes encuentran microclimas. En esos microclimas se desarrolla la fasciolasis. Y otra cosa interesante es, si no tienen fasciola, se llevan los animales con fasciola para que haya fasciola también. Entonces, prácticamente en todo el país se ha detectado el problema, y nosotros en esta zona, justamente en el estado de México, el estado de Hidalgo y el estado de Puebla, estamos en una zona endémica. De hecho, no sé si lo sepan, pero el primer lugar de este país en la historia en el que se identificó la fasciola hepática fue en Cuautitlán, en el municipio de Cuautitlán, en el estado de México.
De hecho, aquí en la escuela teníamos fasciolasis. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? Ya no hay fasciola. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya sacaron todos los canales. Todo esto estaba lleno de canales. Y en los canales, de hecho, todavía es así como zona de preservación parasitológica. Este canal que se encuentra junto a los corrales tiene caracoles limneos. Pero los animales no pueden comer plantas de ahí ni nada. Así que si ustedes quieren ir a buscar a los limneas, ahí hay limneas. Y de ahí se podría desarrollar todo el ciclo biológico de fasciola hepática. De hecho, antes, si los estudiantes querían ver muestras en las prácticas de sedimentación, sencillamente iban a los corrales y obtenían su caca de animales con fasciola. Se volvió historia esta cuestión. Es más, prácticamente todas las zonas endémicas se están convirtiendo en zonas de fábricas, en zonas ya urbanizadas, o zonas en las que simplemente se alteró totalmente el ecosistema. ¿Sí? Entonces, toda esta zona del centro es una zona endémica y probablemente la mejor de todas es la zona de Tulancingo. ¿Sí? Tulancingo es una zona debería ser la zona Fasciolilandia o alguna cosa por el estilo. ¿Por qué? Por la densidad o la frecuencia con la que se presenta esta situación. ¿Y a qué se debe? Se debe a la topografía. O sea, si ustedes han ido hacia Tulancingo, se atraviesan varias barreras montañosas y esa zona justamente es la zona de repliegue de lo que sería la Sierra Madre Oriental. Entonces todo eso está inundado, en todos esos lugares hay una gran cantidad de ríos, de arroyos y sobre todo hay presas. Entonces en esa zona está presente el caracol y hay una gran cantidad de casos de fasciolasis. Bueno, ¿qué pasa con la fasciolasis? Enfermedad aguda cuando se produce una gran infección, aunque en la mayor parte de los casos y de la cronicidad, prácticamente todos los animales de un hato se ven afectados y gradualmente, por medio de la respuesta inmune, van a desarrollar resistencia. Podemos encontrar casos de fasciolasis en los que hay mortalidad, sobre todo cuando se ingiere una gran cantidad de metacercalis. ¿Sí? Entonces esto puede aparecer en forma de brote en los atos. ¿Qué pasa con los definitivos? Un definitivo prácticamente podemos decir está amenazado toda la vida. ¿Sí? Si come plantas que estén contaminadas continuamente se va a estar infectando. Entonces esto hace que sea una preocupación estar desparasitando estos animales continuamente para controlar el problema de la fasciolasis. Y a su vez ellos infectados van a estar eliminando esqueletas con huevos que van a contaminar el ambiente. Entonces este tipo de problema ustedes lo van a encontrar en los sistemas extensivos y va a resultar bastante complicado el establecer un control de este problema. Por el otro lado, complementando esta cuestión de los hospederos definitivos, está la parte climática. Son dos los elementos más importantes relacionados con la presencia de la fasciolasis. Uno de ellos es la temperatura. Sí, aquí, esto es también interesante, los caracoles se adaptan ecológicamente a cada zona geográfica. Entonces les decía yo, por ejemplo, en la zona de las partes altas de Perú, ¿sí? La gente vive en una temperatura promedio, digamos, de unos 6 grados, 8 grados. Cuando hace frío, puede bajar a -4, -8 grados. Cuando hace calor, puede estar como a 15 grados. ¿Sí? ¿Qué son 15 grados para un individuo de esta zona? Entonces 15 grados ya está como que bastante fresco el asunto. ¿Sí? Entonces en esta zona tenemos una variabilidad de clima muy importante y habrá zonas en donde esto se mantiene muy estable. Los caracoles se han adaptado a esa condición, así que hay caracoles que viven a temperaturas muy bajas o que viven a temperaturas templadas o que viven a temperaturas muy cálidas. Pero la humedad puede ser el factor de mayor importancia. Entonces, les comentaba, en el caso de Perú, la situación se comunica con los bolivianos. ¿Y qué hay en común entre los bolivianos y los peruanos? El lago más grande de todo el planeta. ¿Cómo se llama el lago más grande de todo el planeta y el más alto? De hecho, es el lago más grande a mayor altura.
Se llama lago Titicaca. ¿Qué es eso? Es un lago que se recorre en avión, probablemente más o menos unos 15 minutos en avión. O sea, ¿cuánto mide? Pues mide es una cosa muy grande, es un cuerpo de agua muy grande y es un gigantesco criadero de caracoles y establece el ecosistema para el desarrollo de la fasciolasis. Entonces, los caracoles requieren agua, ¿sí? Los huevos necesitan agua, caer en agua específicamente para poderse desarrollar. De manera que los hábitats para los caracoles pueden ser canales, acequias, arroyos, lagos. De hecho, aquí los gigantescos criaderos son las presas. O sea, es muy interesante esta cuestión con los caracoles, porque el nivel de riesgo de desarrollo de trematodiasis sigue una regla proporcional al nivel del desarrollo de obras de embalse para riego. Entonces, mientras más grande sea la presa, más broncas puede haber. Entonces, han construido en algunas partes del planeta presas tan grandes que se considera, o se consideró en su momento, que era tanta la cantidad de agua que se acumuló, que se creía que podía cambiar el ángulo de rotación del planeta por la cantidad de agua que almacenaron. O sea, ¿aquí a qué me refiero? Pues embalsaron el río Nilo. ¿Sí? ¿Qué es el río Nilo? Pues el río más grande. O sea, se da un quien vive con el Amazonas. Pues le hicieron una pared gigantesca, con eso retuvieron el agua para obras de agricultura. Pues curiosamente se crea la presa y se dispara la esquistosomiasis. Entonces, sí, tienen mejores cultivos, pero se muere más gente de esquistosomiasis. ¿Qué es la esquistosomiasis? Otra trematodiasis. Nada más que esa es más agresiva. ¿Por qué? Porque esquistosomas se contrae simplemente introduciendo alguna parte del cuerpo en el agua. ¿Sí? Basta nada más con meternos un pie en el agua y con eso se infecta uno. ¿Por qué? Porque las cercarias de esquistosoma penetran por la piel, no se necesita nada más. Así que imagínense ustedes, se ha llegado a la conclusión de que ser lavacoches en esa zona puede ser un oficio de alto riesgo, porque hay que sacar el agua directamente de esos depósitos. ¿Sí? Entonces, cualquier clase de encharcamiento va a resultar adecuado para el desarrollo de los caracoles. Se necesita que el suelo sea ácido, ¿sí? Y aquí es muy importante que ese suelo sea ácido. ¿Por qué? Porque ese suelo permite el desarrollo de una microvegetación. Esa microvegetación son algas que crecen en el suelo. Esas algas le sirven como alimento a los caracoles. Pero junto a esas zonas de encharcamiento se desarrollan plantas grandes que son las que le sirven como alimento a los animales. ¿Sí? ¿Qué se desarrolla sobre las plantas? ¿Qué es la fase infectante de fasciola hepática? Las metacercarias que se enquistan. Entonces, aquí lo interesante es, estas plantas son las que crecen mejor, son las que saben mejor y son las que prefieren los animales. Es más, si los animales consumen esas plantas, ya ni siquiera necesitan consumir agua. Así que el animal se enfoca a consumir una gran cantidad de estas plantas y junto con ellos la ingestión de una gran cantidad de metacercarias. Si hay variaciones climáticas, como ocurre en este país, que tenemos a veces los 4 climas del mismo día, o tenemos una diferencia así abismal entre la primavera y el invierno, esto va a influir en la posibilidad de que se desarrollen adecuadamente las poblaciones de caracoles y que también se desarrolle la infección por fasciola. Entonces, esto hace que en algunas zonas donde hay ciclo de lluvias muy establecido, la fasciolasis se presente durante el ciclo de lluvias, y que en otras zonas la fasciolasis sea una condición que se presenta todo el año. ¿Sí? En razón de que se presenta esto todo el año, pues las condiciones de temperatura y humedad se mantienen constantes. ¿Sí? Entonces es muy interesante, porque acá, por ejemplo, en el Estado de México hay una zona, y esto ahorita lo van a empezar ustedes a ver, ya empezó a hacer frío, ya va a ir reduciéndose la tasa de precipitación y se va a empezar a secar todo. ¿Sí? Hay zonas aquí en el Estado de México en las que deja de llover, pero la demanda de agua sigue. ¿Sí? Esto es
seguramente muchos de ustedes nos han preguntado y diariamente abren la llave del agua en su casa sin saber de dónde demonios viene esa agua. Entonces, hay lugares del estado en donde se bombean los lagos completos. Pues ya ahorita, por ejemplo, para diciembre, ya uno puede empezar a caminar en algunos lagos de aquí del Estado de México sobre lo que era el fondo. Y es una sensación bastante especial porque camina uno y se mueve el suelo, pues se mueven placas de varios metros, ¿sí? Y la gente sigue bombeando el agua. ¿Qué creen que hagan los caracoles que viven en esos lagos cuando se seca el lago? A ver, piensa como caracol. ¿Qué harías si se empieza a secar tu entorno y dependes del agua? Pues algunos se pueden enterrar, pero si el suelo es muy duro, ¿qué hacer? Pues siguen el agua. Entonces va a haber zonas que se preserven con pequeños encharcamientos. Ahí se hacen altas concentraciones de caracoles y eventualmente se secan todos y se mueren. Los que lograron enterrarse podrían sobrevivir, ¿sí? Pero también en esas zonas la gente necesita del agua y hacen canales. Ustedes pueden escarbar un metro y medio y encuentran agua. Pues los caracoles se van a concentrar en esos sitios. Esperan a que empiece a llover y se eliminan nuevamente. Entonces es muy interesante esto porque en algunas zonas de aquí del Estado de México los caracoles se van a las zonas más bajas cuando viene la sequía y después suben hasta los cerros cuando empieza a llover. Es increíble esta cuestión. ¿Por qué? Porque todos esos sitios que se secan mantienen gran densidad de pasto. Entonces, ¿qué hace la gente? Ya hace el pasto, hay una gran cantidad de pasto. ¿De quién es? De nadie. ¿Qué hay que hacer? Aprovechale. Y entran una gran densidad de rebaños de animales. ¿Qué va a pasar ahí? Ahí desarrollan la pastoración. En un